Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente en la casa del Señor. Me siento un poco extraño, debo de decirlo. No es fácil hacer estas reuniones virtuales y no es el deseo nuestro. Les amamos y les extrañamos en la casa del Señor. Extrañamos esos aplausos glorificando al Señor. Me da más emoción y me siento más seguro, más feliz, más contento al tenerles aquí en nuestra casa. Pero bueno, debemos de entender, amados hermanos, la situación por la que estamos pasando. Quiero decirles esto simplemente porque anhelo fuertemente en mi corazón verles, abrazarles, compartir alguna palabra personalmente y por qué no, es saber de ustedes cómo la están pasando y cómo el Señor ha sido con ustedes, porque estoy seguro que el Señor está en medio de cada uno de nosotros. Vamos a escudriñar la palabra del Señor, ¿le parece? En esta hora, en este día, quiero hablarles sobre este tema: la importancia de la disciplina. Quiero leer en el libro de Hebreos, le voy a dar un tiempo, unos segundos. Yo sé que usted conoce mucho su Biblia y en estos días que hemos estado resguardados en nuestros hogares, está teniendo usted mucho tiempo para leer la Escritura. Ya sabe dónde se encuentra el libro de Ageo, el libro de Jonás, el libro de Hebreos, el libro de Pedro, el libro de Jueces. Bueno, hoy les invito a ir en su Biblia al libro de Hebreos en el capítulo número 12 y el verso número 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino que de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Padre, te damos gracias en esta linda hora, en este lindo día, Señor, en esta mitad de semana que nos da la oportunidad de acercarnos ante tu presencia, Señor, adorarte, bendecir tu precioso nombre, Señor, recordar tu palabra, Señor, que fielmente nos dice que tú estarías con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Háblanos, Señor, que queremos escucharte. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, como ya estoy acostumbrado, iba a decirles pueden tomar su lugar, pero ahí donde están pueden estar cómodos. Tomen su mejor lugar y vayamos a conocer un poquito la palabra del Señor. ¿Sabe? Quise hablar de la disciplina porque justamente la disciplina trae consigo resultados positivos, es decir, nos gratifica. Cuando uno es disciplinado, uno seguramente será recompensado por cosas buenas. Y justamente hoy, en este tiempo, en esta cuarentena que estamos viviendo, y quiero cada día ir soltando poco a poco lo que estamos pasando, porque quiero que nos enfoquemos más en la bendita palabra del Señor y no enfocarnos en el problema, porque Él es el que tiene cuidado de nuestros problemas. Pero sí decirles que es importante llevar una vida disciplinada. Si queremos tener una vida plena, exitosa en nuestro diario vivir, es importante que sigamos al modelo importante, al mejor modelo, quiero decir, es la palabra. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo a seguir. Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Jesucristo. Y en esta hora vamos a ver algunos puntos importantes acerca de la disciplina. Por eso es que les estoy mencionando: sea usted disciplinado. Y la disciplina, mejor dicho, la disciplina es guardar aquellos principios o valores o poner en orden una conducta que nosotros llevamos. Eso es tener una disciplina. Y hablando del Señor Jesucristo, he escuchado algunas gentes que han mencionado y dicen: bueno, Jesús tuvo éxito y hizo muchos milagros porque
Jesús era Dios, es el Hijo de Dios y como tal, Él tenía la capacidad para hacer milagros. Sí tiene usted razón, pero voy a diferir un poquito con el pensamiento de esas personas, porque Jesús fue 100% divino, fue Dios, pero también fue 100% humano. En su capacidad humana, Él vino a sentir el dolor. Él lloró ante la tumba de Lázaro. Él llegó a sentir tristeza. Él lloró ante la condición del pueblo de Israel. Y dice, oh Jerusalén, si al menos tú conocieras este día. Sintió sed. En una ocasión sintió sed cuando estuvo en la cruz. También se cansó. ¿Se acuerda cuando iba a Galilea y tenía que pasar por Samaria y llegó a un lugar donde estaba un pozo de agua? Dice que estaba cansado del camino. Entonces, yo quiero que en esta ocasión usted y yo analicemos un poquito sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo y cómo alcanzó el éxito durante su ministerio terrenal. No es porque fuera Dios. Siendo Dios, Él podía haber hecho todas las cosas sin incluir a la gente, sin incluir a sus discípulos. Pero siendo humano, enseñó a la gente que se podía lograr el éxito. Menciono esto porque en el libro de San Juan, capítulo 14 y verso 12, Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes harán mayores cosas que las que yo hago, por eso yo voy al Padre. Es decir, si la gente haría mayores cosas que Jesús, no lo estarían haciendo en una capacidad divina, porque solamente Él es divino, sino en la capacidad humana. Por eso en esta hora o en esta ocasión quiero hablarles sobre la importancia de la disciplina. Ya dije, es la capacidad de poner en práctica una serie de principios relativos al orden. Es hacer las cosas de una manera correcta y hacer las cosas en continuidad y llevar un estilo de vida de tal manera que esto se forme en nosotros un hábito. Eso es, se dice que para que una disciplina se forme en hábito en nuestra vida, se necesitan 21 días. Cuando tú lo logras hacer, ese mismo principio por 21 días logra quedarse como un hábito, y ya esa disciplina que formaste te llegó a formarte y a no darte dolor ni darte oposición a hacerlo. Ese es lo correcto. Así es que si tú eres una persona que necesita ejercitarse en lo físico y a veces te cansas o claudicas a los 3-4 días, mantente, porque de eso se trata la disciplina, en que tú te mantengas por un lapso de días, por lo menos según los que conocen, dicen que después de 21 días se logra tener un hábito. Pero vamos a hablarles sobre la disciplina en estos momentos, porque es necesario. Mire, nuestras autoridades, nuestras leyes nos dicen que nos debemos de quedar en casa. Nos dicen que debemos de tomar todas las precauciones, que usemos un gel antibacterial, usemos guantes, usemos mascarilla, que no salgamos de casa. Entonces, si nosotros queremos ser bendecidos y recompensados, tenemos que obedecer y guardar una disciplina, ser una disciplina en esto. Hay gente que no se disciplina en esto, queridos hermanos. Lo digo por una necesidad. Hace un par de días tuve que salir por una necesidad y me di cuenta que la gente hasta se burlaba de mí porque yo traía guantes y una mascarilla. Y eso me llevó a pensar sobre este asunto, que la gente no guarda las cosas que se nos han dicho, vamos, que guardemos cierta distancia, que estemos en casa resguardados, que usemos todo tipo de medidas de higiene. Entonces, eso no nos va a ayudar para vivir una vida disciplinada. Volviendo hacia el tema, quiero mencionarles que una vida disciplinada debe de empezar muy temprano. En la vida del hombre debe de empezar desde cuando es bebé. Le hicieron una pregunta
al doctor Dobson, que está en el programa de enfoque a la familia. Le hicieron una pregunta, que cuándo era el tiempo preciso para empezar a educar o a disciplinar a un bebé. Y la respuesta de este hombre, de este gran consejero, dijo: desde que nace. Y así es. Muchos de nosotros como seres humanos, como padres de familia, pensamos que la disciplina tiene que llegar hasta cierto tiempo, cuando las personas tienen cierta edad. Yo creo que no. Yo creo que la disciplina empieza o debe de empezar en nosotros como padres. Quiero que vayamos a la Escritura y nos demos cuenta que la disciplina empieza en nosotros como padres. Tú no puedes disciplinar a tu hijo, tú no puedes disciplinar en el área donde tú estás si tú no eres una persona disciplinada. Es decir, en el trabajo, si tú eres un supervisor o tienes gente a tu mando, tú no puedes aplicar disciplina a ellos si tú no eres una persona disciplinada. Simplemente no va a funcionar. Y son principios básicos que vamos a aprender en esta hora en la Escritura. La disciplina empieza en nosotros. Nosotros como padres, como cristianos, deberíamos de ser personas disciplinadas. Ahí está el principio. Quiero que vayamos a la Escritura, al libro de San Lucas. San Lucas capítulo número 2. Y el verso número 21, voy a leer la siguiente palabra. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Quiero detenerme ahí por un momento y analizar que José y María fueron padres súper disciplinados. Ellos eran conscientes de la vida que ellos vivían y dónde vivían, pero también ellos eran sensibles a la voz de Dios. ¿Se acuerda cuando Dios le dice a José en sueños: sal, vete de aquí y vete a Egipto, porque Herodes procura matar al niño? Fueron sensibles. Fueron una pareja que fueron obedientes, disciplinados a la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nuestras vidas a través de su palabra, al leerla, a través de una predicación? Y nosotros no somos disciplinados, pero sí queremos disciplinar a nuestros hijos. Sí queremos disciplinar a otros en la iglesia o donde quiera, o donde nosotros estamos. No podemos, no lograremos ejercer disciplina cuando nosotros no somos disciplinados. Veo aquí a José y María que llevaron principalmente aquí. José, dice la Escritura, que cuando se cumplieron los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Si tú lees en casa, esto estaba escrito en Levítico número 12. En Levítico 12 habla acerca de la ley del nacimiento y cuáles eran las leyes, valga la redundancia de la palabra, cuáles eran las obligaciones que ellos tenían. Decía que al octavo día tenía que el niño ser llevado para ser circuncidado. La madre tenía que quedarse en casa por otros días. Al cumplir los 40 días, entonces llegaban al templo para presentarlo. Mire, José y María fueron una pareja disciplinada. Ellos cumplían exactamente con la ley. A los 8 días lo circuncidaron y a los 40 días lo fueron a presentar, cumpliendo con la ley. ¿No nos dice esto que José y María eran disciplinados? Sí, eran disciplinados, obedientes. Por lo tanto, ellos tenían la capacidad, escuche, tenían la capacidad de educar bien al niño Jesús. Estoy completamente seguro que Dios por eso escogió a esta pareja. Dios escogió a una pareja disciplinada porque sabía que harían tal y como Dios lo estaba estipulando.
Vemos también más adelante que vivían una vida tan disciplinada porque ellos acostumbraban a adorar a Dios, acostumbraban a ir a la casa de Dios. En el tiempo antiguo, escuche, en el tiempo antiguo había sinagogas en los lugares donde ellos residían, como lo era en Nazaret, donde vivió Jesús, donde creció Jesús. Había pequeñas sinagogas donde ellos se juntaban semana tras semana, cada sábado, para buscar el rostro del Señor, para tener intimidad con Dios, leer la palabra del Señor. Pero cada año ellos iban a celebrar al templo, a Jerusalén. Caminaban muchos kilómetros desde Nazaret hasta Jerusalén. Mire lo que dice más adelante en el mismo capítulo 2 de San Lucas y el verso 41. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Aquí me habla de disciplina. José era un hombre que se dice, según la escritura, era un hombre que ejercía la carpintería. Pero yo estoy completamente seguro y convencido que este hombre, para el día de la fiesta de la Pascua, él adelantaba sus trabajos, se preparaba con tiempo, porque tendría que ir hasta Jerusalén y ir a adorar. Y no tan solo él y su esposa, pero llevaban también al niño Jesús. Dice el verso 42: cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Es decir, ellos año tras año iban a Jerusalén, no tan solo al templo. Es decir, lo digo esto porque nosotros a veces pensamos que nosotros podemos dejar de ir al templo cuando nosotros querramos, y no. La Biblia dice en Hebreos que no dejemos de congregarnos como muchos lo tienen ya por costumbre. Obviamente entendemos, hoy tenemos una razón de hacerlo, pero no debemos dejar de congregarnos. José y María eran hombres disciplinados. Era una pareja disciplinada en hacer como Dios decía y siempre adorar al Señor y hacer como Dios les mandaba. A esto le llamo yo una vida disciplinada. Sí. ¿Sabe? La responsabilidad de disciplinar no es de los maestros de la escuela. Ellos tienen una tarea. Ellos nos enseñan a nosotros historia, matemáticas, inglés, geografía, en fin. La labor de los maestros de escuela dominical o educación cristiana no es de disciplinar a nuestros hijos. La labor de disciplinar, o la responsabilidad de que nuestros hijos tengan una disciplina. Y cuando hablo de disciplina, no llamo a corregirlos, llamo a instruirlos, porque eso es disciplina. Que nuestros hijos tengan una vida diaria basada en principios y valores, de tal manera que ellos puedan tener éxito en la vida cuando ellos son disciplinados. Deuteronomio capítulo número 6 es un versículo muy conocido por todos nosotros. Dios le dice a Moisés, le dice: estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomarla. Verso número 3 dice: oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y te multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mira lo que dice el verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estás en casa, cuando estás en camino, al acostarte y cuando te levantes. Me llama a mí mucho la atención la palabra repetir. Repetir significa hacer una disciplina, hacer un principio. Cuando tú haces que tu hijo repita una acción, estás formando en él, le estás enseñando que lo haga de continuo, y entre más lo haga, se va a pegar a ello. ¿Te acuerdas que te dije que para formar un hábito se necesita hacerlo continuamente? Aquí está la base.
Dios le dice a Moisés: repítelo, dile a sus padres que hablen a sus hijos y que lo repitan, porque el hecho de que ellos lo repitan continuamente se formará en ellos un hábito y vivirán una vida disciplinada. Yo recuerdo cuando yo estaba en la primaria, una de las maneras en las cuales nosotros pudimos aprender las matemáticas fue en nosotros repetir cada momento y cada día las tablas de multiplicación. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos ahí? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Y los volvíamos a repetir día con día, de tal manera que las tablas del 1 al 10, que eran las principales, se quedaran grabadas en tu mente, y así no tendrías problemas. Llegaste a ser disciplinado, y cuando tendrías la oportunidad o te afrontabas ante un examen o una prueba de matemáticas, no tenías problemas, porque fuiste disciplinado en conocer las tablas de multiplicar, que son la base de la matemática. Es lo mismo en la vida espiritual. Si nosotros queremos tener hijos victoriosos, exitosos, es importante que nosotros ejercitemos la disciplina en ellos. El éxito del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo estuvo basado en la disciplina. Escuche, porque hoy empiezo mi sermón. El éxito en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo estuvo basado en la disciplina que Él llevó. Ya le mencioné, Él conoció la disciplina de sus padres. Dice la Escritura que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres, que Él fue divino y que Él fue humano. Él tuvo que aprender todas estas cosas. Él aprendió a amar a Dios en el ámbito natural, en el ámbito personal y humano, porque era llevado al templo, de tal manera que ahí en el capítulo número 2 del libro de San Lucas, y a partir del verso 41 en adelante, dice que Jesús tenía una sabiduría sorprendente, de tal manera que aún los mismos hombres de allá del Sanedrín, del templo, se admiraban de la sabiduría que Él tenía. Y hay gente que ha dicho: bueno, pues es que era Dios, era humano también. ¿Sabes por qué Jesús logró tener esa sabiduría? Porque Él continuamente estaba honrando a Dios y también leyendo la Escritura. El éxito de Jesús estuvo basado en las disciplinas que Él tuvo. Hoy quiero hablarte, si me permites, 4 disciplinas que Jesús ejerció, que le dieron a Él el éxito. Escucha, tú y yo, si imitamos la disciplina que Jesús llevó en su tiempo, en su ministerio terrenal, estoy completamente seguro que serán de mucha bendición a nuestra vida. Número 1, Jesús fue disciplinado en la oración. Regresando al tema, porque es importante que tú y yo entendamos lo siguiente. Si Jesús era netamente Dios, Hijo de Dios, si Él era Dios, ¿por qué entonces tenía que Jesús orar? ¿Te has preguntado esto? Si Él es Dios, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, Él tiene todo el poder. Pero en su capacidad humana tenía la necesidad de orar para conectarse con Dios y aprender que no es la voluntad nuestra, sino que es la voluntad de Dios la que se debe de desarrollar en nuestra vida. Jesús, siendo Dios, Él tenía una disciplina, y esa disciplina es que oraba continuamente. Voy a invitarte que vayas conmigo, porque quiero que estudiemos juntos esta linda palabra. ¿Quieres una vida exitosa? Quiero hacerte esta pregunta. ¿Quieres una vida exitosa? Entonces tienes que aprender a vivir una vida disciplinada. Por eso Pablo dijo: yo voy a ser imitador de Jesús, porque Él es el mayor maestro. Y si tú y yo queremos tener una vida de éxito, entonces necesitamos ser personas disciplinadas. Número 1,
La oración. Miren lo que dice San Marcos. Voy a invitarlo. Ve a tu Biblia. Toma tu Biblia en tu mano, ahí donde estás. Búscalo en tu iPad, en tu teléfono. Libro de San Marcos, capítulo 1 y verso 35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Te das cuenta? El éxito de Jesús allá afuera se debía a los tiempos de soledad, a los tiempos de intimidad, buscando la autorización y buscando la voluntad del Padre a través de la oración. Sí, la oración es importante y es fundamental en cada uno de nosotros. Pero mire aquí lo importante que es que Jesús buscaba tiempos de soledad. Dice que de madrugada se levantaba. ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos de la oración? Seamos honestos con nosotros mismos. A veces pasamos días enteros sin orar. Quiero pensar que esta situación por la que estamos atravesando de alguna forma se ha venido a presentar en nosotros como una razón para doblar nuestras rodillas y pedir al Señor y buscarle. Es más, quizás ni siquiera sabemos cómo llegarnos ante el Señor de tanto tiempo que tenemos que no le buscamos. La oración es muy importante y aquí lo podemos ver. Principalmente quiero decir a los que somos de casa, nosotros hemos establecido un día de oración. Con todo el respeto que usted se me merece, yo tengo que decirle que hemos flaqueado en la oración. Hemos puesto un día de oración y sabe, casi nadie viene a la oración. Casi nadie le gusta la oración. No puedes justificarte y decir: es que yo estoy orando en casa. Recuerda que tenemos un día de oración en la casa del Señor. Hoy puedes cambiar, hoy todo puede cambiar si tú empiezas a tener una vida ordenada en la oración. Tú serás exitoso. ¿Cuánto tiempo tenemos esperando en que tu manera de orar cambie? No somos esas personas que oramos frecuente y sí decimos que la oración cambia las cosas. Pero si la oración cambia las cosas, entonces ¿por qué no soy disciplinado en la oración? Dice aquella persona que hace ejercicio, que ha bajado algunas libras en su cuerpo físico. Dice que lo importante que ha sido en ese trayecto es que el ser disciplinado en ir y correr y abstenerse de algunos alimentos, eso le ha ayudado a ellos en bajar de peso. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Hoy yo quiero decirte que si tú y yo nos aplicamos a tener una vida frecuente de oración, una vida disciplinada, va a haber grandes resultados. Por eso no vemos resultados. Por eso cada día vemos más enfermos. Por eso cada día vemos más problemas. Por eso cada día nos vemos más en situaciones difíciles, en adversidad. ¿Y sabes cuál es la razón? Porque no hemos sido disciplinados en la oración. Jesús fue disciplinado. Él pasaba la madrugada orando. Él iba a buscar la presencia del Señor. No tan solo lo hacía en la madrugada, pero también lo hacía en largos periodos. Quiero que vayas conmigo también en la palabra del Señor. Y aprendamos que Jesús pasó en ocasiones tiempos pero muy prolongados para buscar el rostro del Señor. En el libro de San Lucas, capítulo número 6 y el verso número 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios.
A veces nosotros ni siquiera queremos pasar 20, 10 minutos, 15, 30 minutos, una hora. Nos es duro, no sé cómo expresar la palabra, pero nos duele, nos pesa, nos es cansado, nos es aburrido, nos quejamos, en fin, hay muchas cosas. Y eso es lo que puedo describir, porque si no fuera así, pudiéramos estar horas y horas buscando la presencia del Señor. He oído por ahí algunas personas que han sido parte del ministerio de aquel gran siervo del Señor, Gigi Ávila. Dicen que este hombre pasaba 12 horas tirado de rodillas cada día en la mañana buscando el rostro del Señor. Y mucha gente se admiraba por los milagros que Dios hacía por las manos de este hombre. Ese es el resultado. Es justamente a lo que yo estoy hablando y enseñando en esta hora. Que si tú y yo queremos ver una vida exitosa en nosotros, tenemos que ser disciplinados en la oración. Así fue Jesús. En su capacidad humana, Él iba y buscaba el rostro del Señor por las mañanas. Él iba y pasaba la noche entera buscando el rostro del Señor. Aquí vemos que cuando tú tienes que tomar decisiones difíciles en tu vida, el mejor aliado, la mejor ayuda se llama la oración. Mira lo que dice aquí el verso 6, perdón, el capítulo 6 del verso 12. Dice: en aquellos días fue al monte a orar y pasó toda la noche. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y los escogió, a 12 de ellos, a los cuales también los llamó apóstoles. A veces nosotros tomamos decisiones muy a la deriva y ni siquiera buscamos la voluntad del Señor. Y muchas veces nos equivocamos, no hay éxito. Jesús tuvo que pasar toda la noche orando. Siendo Dios, te hago una pregunta, siendo Dios, ¿no sabía a quién escoger? Claro que sí, pero en su capacidad humana nos estaba enseñando a ser disciplinados, a buscar a Dios en la oración cuando tenemos que tomar decisiones. Sí, San Mateo capítulo 21, ves conmigo ahí. Dijo Jesús: todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Te das cuenta lo importante que es la disciplina de la oración? Cuando tú oras, cuando tú pasas tiempo en oración, no de vez en cuando, no allá, no sé, cada semana, cada mes, no. Cuando tú tienes una vida disciplinada en la oración, dijo Jesús: pide todo lo que quieras al Padre y le será hecho. A eso me refiero, que una vida de oración siempre traerá resultados. Y así lo dice San Mateo, capítulo número 6. Todo, amados hermanos. San Mateo capítulo 6 y verso número 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu cuarto y cierra la puerta tras de ti y ora al Padre en secreto. Y el Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Quiero que entiendas esto. La vida de oración que Jesús llevaba era una disciplina. Por eso Jesús obtenía los resultados. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes harán cosas mayores si viven una vida disciplinada. En otras palabras, si hacen lo que yo les digo, si viven como yo estoy viviendo. Por eso dijo: toma tu cruz y sígueme. Es una disciplina. Hacer lo que Jesús hizo nos lleva al éxito. Y primero hemos entendido que la oración hará la diferencia. Sí,
cuando tú ores en secreto, no tienes que decirle a la gente, ora en secreto. Hay personas que hoy por hoy están tratando de reclutar y millones de gentes para la oración, y qué bueno que lo hacen, pero la mejor oración es la que tú haces en la intimidad con tu Salvador, ahí en la noche, en la madrugada, cuando nadie sabe, ahí derramar tu vida, derramar tu corazón delante de Él y buscar su gracia como Jesús lo hacía. Jesús no oraba para que la gente lo viera como aquel que se levantaba y dice, oh Señor, yo te doy gracias. No ores así. La vida de oración es una vida de secreto. Es hablar con Jesús y pedir que Él guíe tu vida, que Él te dará los resultados. Jesús habló sobre la necesidad de tener una disciplina de orar. En el libro de San Lucas, en el capítulo número 18, ¿cuántos de nosotros no nos acordamos de esta historia? Jesús habla de esta parábola. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, es necesario, es una disciplina. La oración es una disciplina. ¿Por qué? Porque si nosotros oramos, mire el resultado. Lucas 18 y verso 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿O se tardará el Señor en responderles? No. Todo aquel que tiene una vida disciplinada y busca al Señor en oración, tendrá la respuesta de parte de Dios. Número 2, Jesús tenía una vida disciplinada en cuanto al ayuno. El ayuno va alineado, va pegado con la oración. ¿Qué es ayunar? Es dedicar un tiempo para tener intimidad con Dios y abstenernos de tomar alimentos. Escucha, quiero aclarar bien esto. Ayunar no significa que tú no comas simplemente. Si tú te abstienes de alimentos sin buscar, sin tener intimidad con Dios, eso fue un mal paso. Eso no es un ayuno. El ayuno es buscar la gracia de Dios, dejar de comer alimentos. Hoy por hoy se han inventado 1 millón de ayunos. Mucha gente ha inventado 1 millón de ayunos. Que el ayuno del internet, que no uses internet, que el ayuno del teléfono, que el ayuno. No inventemos, hermanos. El ayuno es abstenerte de alimentos, castigar tu cuerpo y buscar el rostro del Señor. Ese es ayuno. Es una disciplina. No es para adelgazar, es para sujetar tu carne y aprender que le das a Dios la adoración que le buscas, y hay recompensa cuando tú y yo ayunamos. ¿Por qué Jesús tenía que ayunar si era Dios? ¿Te has preguntado? ¿Por qué Jesús ayunaba si Él era Dios? Simplemente porque tuvo capacidad humana, y en la capacidad humana tenía que vencer. Y dice la Escritura que Jesús también practicó el ayuno. Jesús ayunó. San Mateo capítulo número 4. Vamos, yo quiero que estudies conmigo la palabra del Señor. Quiero que te goces, quiero que compartas. No lo hice al principio, pero compártelo con tus amigos. Tú tendrás muchos más amigos que yo, y que ellos en esta ocasión ellos también sepan lo importante que es tener una vida disciplinada. Hazlo. Yo te invito en este momento, mientras buscas este pasaje, San Mateo capítulo número 4, que hagas share y que toda la gente, tus amigos, tus compadres, tus vecinos, todos escuchen que la victoria del ser humano se encuentra cuando tenemos una vida disciplinada en cuanto a Dios se refiere. Dice el capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado en el espíritu al desierto a ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Jesús tenía una disciplina de ayunar. Él ayunaba con frecuencia. ¿Te has preguntado por qué ayunaba Jesús? ¿Para qué ayunaba Jesús? Pues la respuesta ahí está enseguida. La respuesta está ahí enseguida. Te da éxito en contra del diablo, en contra del enemigo. Cuando tú ayunas, tienes la capacidad de contrarrestar
toda acechanza del enemigo, cosas sobrenaturales estás a punto de experimentar cuando tú eres una persona que se disciplina en el ayuno. Ok, no podrás ayunar 40 días, se te hace muy duro, muy difícil. Perfecto, puedes hacerlo un día a la semana. ¿Qué te parece? Yo los he invitado el día de mañana, jueves. Lo dije la semana pasada. Mañana jueves, prepárate, vamos a ayunar. Mañana jueves vamos a entregar un ayuno al Señor. No es solamente que dejes de comer, es que busques su rostro, vayas a su palabra, te rindas delante de Él y le ofrezcas ese sacrificio al Señor. Tu vida cambiará, tu vida será distinta, créelo. Por eso Jesús ayunaba, porque Él sabía a lo que se iba a enfrentar. Y la única manera de solucionarlo, de tener esa autoridad como Dios, podía hacerlo en cualquier plataforma, pero como humano tenía que ser lleno del poder de Dios. Y es por eso que se necesitaba una disciplina en cuanto al ayuno. 40 días y 40 noches. Moisés también estuvo 40 días en ayuno. Elías también tuvo un ayuno de 40 días. Podemos hacerlo tú y yo. A lo mejor no 40 días, 3 días o un día a la semana. Empieza con algo, pero empieza una disciplina. Escucha lo que te dije al inicio. Si tú haces una actividad y la haces de una manera consistente, la haces permanente, se convierte en un hábito. Ya no vas a tener dificultades para hacerlo. Hay gente que dice: hoy, pastor, es que no puedo porque me duele la cabeza, porque me da hambre. Tienes que aprender a sujetar la carne y entender que cuando tú ayunas, estás formando una vida de disciplina en ti. Fue lo que Jesús hizo. Oraba, pero también ayunaba. La forma natural del ayuno, ¿qué te parece? Hay gentes que han inventado muchos ayunos. Pero ¿qué te parece si vemos lo que nos dice la Escritura en cuanto al ayuno? La Biblia tiene también una palabra que darnos ahí en cuanto al ayuno. San Mateo capítulo 6, verso número 16. Dice: tú cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. De cierto, digo que ya tienen su recompensa. Pero para mostrar a los hombres, verso 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Nuevamente, vea la palabra recompensa. La disciplina trae recompensa. La oración trae recompensa. Cuando tú ayunas, no andes, es lo que dice Jesús, no andes así sin peinarte, no andes sin vestirte, todo mal fajado y expresando una vida como que digan: este anda ayunando. No lo hagas, porque no es para impresionar a la gente. Jesús dice: cuando tú ayunes, lávate el rostro, unge tu cabeza, anda como cualquier otro día, anda como un día normal, pero ese día tú dedícaselo al Señor y busca su rostro, está en intimidad con Él. Que sea algo secreto, porque cuando lo haces secreto para Dios, dice, vas a tener recompensa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se glorifican? ¿Cuántos le puede dar un aplauso al Señor en esta hora y en casa? Yo les invito a que aplaudan y le den la gloria al Señor que vive y reina por los siglos. La oración, el ayuno cambia las cosas, hermano. Hoy es tiempo, les dije en un inicio, no quiero ya mencionar mucho de lo que estamos viviendo, pero estoy súper convencido que si nosotros tenemos una vida disciplinada, una vida en cuanto a la oración, en cuanto al ayuno, muchas cosas podremos lograr. Quiero pensar que Elías era una persona disciplinada, porque él decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y tanta relación tenía con Jehová Dios, que aún las palabras que él soltaba tenían poder, tenían autoridad. ¿A qué se debe? ¿Porque era de Tisbita, de los moradores de Galaad? No. ¿Sabes por qué?
Porque él tenía una vida disciplinada al escuchar siempre la voz del Señor y hacer la voluntad del Padre. Los ayunos cambiarán las cosas. Si el ayuno de una persona cambiará muchas cosas, ¿cuánto más si hacemos un ayuno a nivel masivo? Hoy más que nunca necesitamos unirnos para tener un ayuno colectivo. Sí, yo invito a mi iglesia y a todos los que puedan. Vamos a ayunar. Ya te dije que es ayunar, es abstenerte de los alimentos que comes por un tiempo prolongado. Tú puedes decir, yo voy a ayunar el almuerzo y la comida. O en otros lugares llaman desayuno y almuerzo. Abstenerte de esto, o si quieres abstenerte de los 3 alimentos, gloria a Dios. Entre más tú lo dispongas, sería mucho mejor. Pero ayunar siempre traerá bendición a nuestras vidas. ¿Te acuerdas de la historia de Jonás? Jonás se le dio una palabra, le dijo: ves y habla a Nínive y dile que Nínive será destruida en 40 días. 40 días. Se le estaba dando un tiempo de cuarentena a esta ciudad. La Biblia dice que no quiero entrar al tiempo donde él es llevado al mar y con aquella gran ballena. Quiero llevarte al lugar donde Jonás va y predica aquel mensaje. Y dice la escritura que todo Nínive se puso en ayuno. Hasta los animales el rey decretó que estuvieran en ayuno. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Vieron la gloria de Dios, porque Dios no les mandó el castigo que estaba ya designado para ellos. El ayuno cambiará las cosas. Libro de Esther, capítulo 4 y verso 15. El pueblo judío tenía un decreto en contra. Aquel hombre llamado Amán había hecho todos los preparativos para mandar destruir, para mandar matar a todo el pueblo judío que estaba ya en aquella ciudad. Pero hubo una mujer llamada Esther que le dice a su tío Mardoqueo: dile a todo el pueblo que se abstengan de alimento. Dile a todo el pueblo que ayunen por 3 días, mientras yo entraré a la presencia del rey, aunque no soy llamada. Puedo ser muerta si no soy llamada, pero ayunen por 3 días y que el Señor nos dé gracia. Y tú conoces el resultado. El pueblo de Dios fue liberado. ¿Por qué fue liberado? Fue recompensado porque ayunaron 3 días. Hay poder en el ayuno. Hay poder cuando tú eres una persona disciplinada. Yo te invito en esta hora que seas una persona disciplinada en el hogar, disciplinada en la oración, disciplinada en el ayuno. Veremos cosas grandes y maravillosas. Hay situaciones que no se resuelven salvo cuando sea un ayuno. ¿Sabías esto? Escucha, lo voy a repetir. Hay situaciones que no cambian a menos que sea un ayuno. Jesús se los dijo. Voy a darte la cita porque el tiempo me está corriendo muy rápido. Mateo 17, versos 19 al 21. Hubo un hombre que tenía un muchacho que estaba lunático, tenía un espíritu en él. Y dice que lo llevó a los discípulos, y los discípulos trataron de expulsar este demonio de este joven y no lograron. Lo trajeron con Jesús, dice que lo tumbaba y echaba espumarajos por su boca. Jesús habla al espíritu y lo echa fuera. A donde quiero llegar es a esto, que los discípulos no pudieron entender esta situación. Cuando se encontraron con Jesús aparte, dice ahí la escritura, le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús dijo: por la falta de fe. Si ustedes tuvieran fe, le dijeran a este monte que se lance de aquí y se ponga a la mar. Pero en este caso, dice, este tipo de problemas o este género solo sale con ayuno y oración. Hay asuntos que requieren ayuno. Yo te invito, querido hermano, querido amigo, querido oyente, yo te invito a que tengas una disciplina de ayuno. ¿A hoy me estás entendiendo? El éxito de nuestro Salvador Jesucristo aquí en la tierra se basó en la vida disciplinada. Dios le honraba. Por eso Dios dijo: este es mi hijo amado, quien me complace, en quien tengo complacencia. En pocas palabras, me honro en él, me agrada en que él siempre hace lo que yo le digo. Eso es, una vida disciplinada te traerá una bendición. Una vida disciplinada te hará una persona exitosa.
Oh, bendito es el Señor. Número 3, ya estoy por terminar. Una vida una vida disciplinada es también conocer la palabra del Señor. Jesús acostumbraba la palabra del Señor. ¿No se te hace un poquito raro? Dice San Juan capítulo 1 y verso 1: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y dice más adelante: este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como Jesús, siendo ese verbo, necesitaba también leer las Escrituras, porque es una disciplina. Nuestra vida no depende de libros. Nuestra vida no debe depender de lo que nosotros creamos que es bueno. Nuestra vida depende del pan del cielo. Jesús dijo: todo aquel que de mí come tendrá vida eterna. Ya no tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Tenemos que aprender que Jesús es el maná del cielo. Jesús acostumbraba también las Escrituras. Libro de San Lucas. Vamos a San Lucas, rapidito. Libro de San Lucas, en el capítulo número 4. Por aquellos que dicen: oh, que Jesús era Dios y no lo necesitaba. No, hoy yo te quiero mostrar que Jesús era disciplinado en la oración, era disciplinado en el ayuno, era disciplinado en leer la palabra del Señor. San Lucas capítulo 4 verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. No quiero ir más hacia abajo. Tú conoces el pasaje que lee: el Espíritu del Señor está sobre mí. A donde quiero llegar es a esto: en que Jesús tenía una disciplina de leer la palabra del Señor. Si Él, siendo Dios y siendo humano, tenía la necesidad de conocer las Escrituras, ¿cuánto más tú y yo? Tú y yo necesitamos las Escrituras. Regreso a San Mateo capítulo 4. Cuando Jesús fue tentado, ¿sabes con qué respondió Jesús? ¿Sabes con qué refutó Jesús al diablo que lo tentaba? Con la palabra, porque la estudiaba, porque la conocía. Jesús conocía el Antiguo Testamento. Dijo: yo soy antes que Abraham. ¿Por qué? Porque lo estudiaba. Jesús mencionó muchos pasajes del Antiguo Testamento porque conocía la palabra. Jesús dijo: no tan solo de pan vivirá el hombre, escrito está. Es importante que tú tengas una disciplina en la palabra del Señor. Ya basta de que nosotros seamos cristianos debiluchos, cristianos que tienen que darnos a tomar leche. No y no. Tú tienes que ser un cristiano disciplinado en las Escrituras. Tú tienes que ser un cristiano que conozca qué hay en el Génesis y qué hay en el Apocalipsis. Tú tienes que ser una persona que constantemente no tan solo lea, pero que estudie las Escrituras, porque son las que te dan vida. Las Escrituras son las que te ayudan a refutar los tiempos difíciles. Jesús siempre refutó los tiempos difíciles. En la Escritura, en una ocasión le preguntaron al Señor: Señor, le dieron una historia de una mujer que se había casado con uno y luego se murió y se casó con el hermano, y se murió el hermano y se casó con el otro hermano. Le hicieron una historia, le dijeron: Señor, ¿con cuál de todos en el reino de los cielos esta mujer será la esposa? Jesús dijo: están errando las Escrituras. ¿Te das cuenta cómo Jesús practicaba las Escrituras? Hay gente, y fíjate, estos eran líderes, estos eran escribas, eran sacerdotes, pero desconocían la Escritura. Amado hermano, es importante que tú tengas una disciplina para aprender a refutar el enemigo. Hoy quiero enseñarte cómo Jesús tuvo victoria, cómo Jesús fue exitoso. Y el éxito que Jesús tuvo, o la base del éxito, se llama disciplina. Aquí te he leído que Jesús cada sábado, cada día de reposo, iba y me imagino que se ponía en el primer lugar para leer las Escrituras. Tú y yo debemos de tener hambre de las Escrituras. Hay gentes que ni Biblia tienen. Hay gentes que dejan su Biblia olvidada en la iglesia.
No, yo te invito a que seas una persona disciplinada. Lee un capítulo. Es más, mira, te invito. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos, uno diario en cada mes. Te vas a fortalecer. Yo lo he dicho siempre. Si diariamente tú lees Mateo 5, 6, 7 y 8, todos los días léelo, vívelo, serás una persona fuerte, serás invencible cuando lo vivas. El enemigo no quiere que leas la palabra del Señor. Yo no sé a cuántos les ha pasado, pero he escuchado mucha gente que me dice: oh, pastor, cada vez que quiero leer la Biblia me da sueño y me da sueño. Tienes que entender que el enemigo no quiere que conozcas la palabra, porque con eso puedes refutar todo lo que el enemigo pone en contra de ti. Sí. Por último, y no por menos interesante, Jesús tenía la disciplina de ganar almas. Él tenía la disciplina de ganar almas. Todos como pastores, como predicadores, como evangélicos, tenemos el deseo de ganar almas. Pero aprendamos del Maestro, aprendamos de Jesús cómo lo hizo. Él trataba de entablar relaciones antes que otra cosa. Él formó su grupo, 12 personas. No eran los mejores. No revisó sus currículums. No checó su background, su historial. Pidió la gracia de Dios. No eran las mejores personas, pero él supo entablar una relación con ellos. Y a cada uno de ellos le dio una asignación. Se trata de establecer relaciones. Él tenía la habilidad, Jesús tenía esa habilidad de construir relaciones, y esas relaciones le dieron mucho éxito. Ya estamos para terminar. Ve conmigo a San Mateo, el último versículo que leeremos esta tarde. San Mateo capítulo 9. Y el verso 9 dice: pasando Jesús por ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos y le dijo: sígueme. Él se levantó y le siguió. Y luego aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido a sentarse juntamente con él a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y con pecadores? ¿Te das cuenta? A veces nuestros prejuicios, nuestra manera de ganar almas no es la correcta. Jesús tenía una disciplina de ganar almas, y al ganar almas lo hacía a través de una relación. Él buscaba tener una relación con la gente. Hoy mucha gente está perdida. Hoy mucha gente necesita de Dios. ¿Sabes eso? Que hay mucha gente que tiene en su corazón un montón de problemas. Anhela conocer de Dios. Pero tú y yo necesitamos tener las maneras correctas. Es ganarnos a la gente primero como amigos, que ellos nos conozcan. En pocas palabras, tener interés por ellos, que ellos sean salvos. ¿Cuánta gente hoy se ha equivocado y piensa que ganar almas es empezar a hablarles con palabras que a veces ni siquiera entienden, o mandarlos directamente al infierno? Yo conozco una gran cantidad de personas que es la manera que ellos utilizan y los mandan al infierno a la gente. Jesús nunca hizo eso. Jesús estableció relaciones, estableció amistades. Jesús ganó al pobre, pero también ganó al rico. Jesús dijo: yo no vine a los que no necesitan. Yo no vine a los ricos, vine a los pobres. Mas sin embargo, también se ganó gente rica, como a Nicodemo, era un hombre pudiente. Se ganó a José de Arimatea, que fue un hombre muy pudiente. La Biblia nos lo enseña. Ganó gente que tenía recursos, como Simón el leproso. Se lo ganó, lo invitó a su casa y ahí le da una enseñanza. Primero lo gana como amigo. ¿Te das cuenta cuánta gente no tuvo Jesús como amigo?
Las amistades que tuvo ya los he mencionado: Simón el leproso, José de Arimatea, Nicodemo, la mujer samaritana. No nos podemos olvidar de ella. Jesús no llegó hablando de su pasado. Ella misma lo confrontó. Ella misma abrió su corazón y le dijo quién era. Jesús simplemente le dijo: si tú supieras quién es el que te pide de beber. Amado hermano, una vida exitosa vendrá detrás de una vida de disciplina. Déjame cerrar con esto. Si seguimos las disciplinas de Jesús, si imitamos la vida que Jesús hizo, llevando una vida disciplinada de oración, de ayuno, de leer la palabra, de evangelizar en una manera de estableciendo relaciones, estoy completamente seguro, prepárate, porque viene una grande cosecha. Viene una grande cosecha para nosotros cuando vivimos una vida disciplinada. Jesús usó solamente 12 hombres y con estos hombres los disciplinó, y ahora tú y yo somos el resultado de esos 12 hombres. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres que tu vida tenga éxito espiritualmente hablando? Vamos a pedir al Señor y vamos a comprometernos con Él a vivir en oración, a vivir en ayuno, a vivir leyendo la palabra del Señor y siempre estar buscando relaciones. Hay gente que necesita conocer del Señor. Cierro con esto. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es nuestra misión. Ir a la gente que necesita. Ir tras los vallados, ir a los lugares más recónditos, ir y hablarles, ir e interesarnos. ¿Cuánta gente necesita? Hoy tenemos un pretexto súper para hablarle a la gente. La gente está asustada, la gente quiere escuchar algo de Dios y tú y yo lo portamos. ¿Quieres comprometerte este día con el Señor? Yo quiero invitarte a que dobles tus rodillas y que te comprometas con Dios y que tengas una vida disciplinada. Escucha, tus hijos serán la próxima generación. Vendrán cosas grandes, vendrán milagros gloriosos, porque aún el diablo se sujetará, los demonios se sujetarán cuando tú vives una vida disciplinada. Volveremos a ver los milagros en los enfermos que serán sanos, porque tú estás pidiendo al Padre. La gente tendrá hambre y escuchará la palabra, porque tú estarás empapado de la palabra de vida. Sí, en el nombre de Jesús te invito a orar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a entender, Señor, que si deseamos una vida exitosa en el Espíritu, necesitamos, Señor, tener disciplina. Ser disciplinados. Ser disciplinados. Como Pablo le dijo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en las cosas de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Hemos sido llamados, Señor, a servirte. Necesitamos ser disciplinados en estas áreas, Señor, que tú mismo enseñaste, que tú mismo viviste y fueron el resultado del éxito en tu vida ministerial. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a nuestra iglesia, bendice a todos y cada uno de los que nos están escuchando, hacia donde llegue, Señor, esta señal, donde se hayan conectado. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego bendición, yo te ruego, Señor, que des gracia, yo te ruego que tu misericordia se mueva en cada uno de ellos, Señor. Yo te ruego que sanes a aquel que está enfermo, yo te ruego, Padre, que des libertad a aquel que está cautivo, aquel que tiene opresión en su alma, aquel, Señor, que quiere levantar sus manos pero no puede, aquel que quiere alabarte pero no puede. Hoy en esta hora hay liberación en el nombre de Cristo Jesús. Hay alguien que está enfermo de sus pies, hay alguien que no puede caminar, que necesita operación. Dios te dice en esta hora que el Señor está obrando en ti. Hay alguien que tiene un problema en su espalda y el Señor te dice en esta hora que eres sano por el poder de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Cristo Jesús,
Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Gracias, gracias y gracias. Dios les bendiga, queridos hermanos. Les doy la recomendación: sigamos pendientes a lo que nos dicen nuestras autoridades. Les amo, les extraño de todo corazón. Me siento solo aquí en el templo, y espero que un día pronto ya estemos todos juntos usando las primeras bancas, cantando y adorando al Rey que vive para siempre.